Soy Octavio Herrero y esto es Sintagma, un espacio para pensar la comunicación. Hoy, la nueva máquina de escribir, inteligencia artificial, herramienta o amenaza. En 1968, el extraordinario Stanley Kubrick hizo lo que a mi juicio quizás sea la transición más larga en la historia del cine. En su clásico 2001 Odisea en el espacio, un homínido, todavía no del todo humano, por supuesto, descubre que un hueso puede ser más que un hueso, una herramienta, un arma para defenderse y tomar control. El hueso deja de ser hueso y se convierte en otra cosa, un arma. Después de usarlo, defendiéndose de sus enemigos, lo lanza al cielo, el hueso gira y en un solo paso se convierte en una nave espacial. Un salto de millones de años en un segundo de película. Un salto que a mi juicio resume la historia de la cultura. Marshall McLuhan, en su libro La comprensión de los medios como extensiones del hombre, planteó algo muy interesante. Los medios, decía, no solo transmiten, también transforman. Ese es el significado de su famoso eslogan: el medio es el mensaje. Cada innovación tecnológica se convierte en una suerte de prótesis, en una extensión de nosotros. La rueda es una extensión de nuestros pies, el martillo de nuestro brazo, el libro de la memoria, la televisión de la vista. Pero los medios también evolucionan. El dedo en la arena, con el que se trazaba representaciones del mundo, se convierte en un momento en pigmento en las cuevas, las famosas pinturas rupestres, y eventualmente en tinta sobre papel. Y un día, en la máquina de escribir, un portento tecnológico de su tiempo, veloz, clara, eficiente, una extensión orgánica que nos permitía escribir con fluidez y hacer legible nuestro pensamiento, y que sin embargo el gran Mark Twain llamó una máquina caprichosa y diabólica, y George Bernard Shaw simplemente no confiaba en ella. La historia de cada medio comienza con fascinación, pero también con resistencia. La sacrosanta máquina de escribir evolucionó eventualmente para convertirse en un procesador de textos, en el ubicuo Word. Luego, en los inicios de la inteligencia artificial, llegó el corrector ortográfico y la predicción de texto a nuestro querido Word. Y ahora tenemos los modelos de lenguaje como ChatGPT, una herramienta que extiende el diálogo creativo con nosotros mismos. Realmente deberíamos decir un monólogo. Es una máquina que sugiere, responde, busca, ayuda. Es una biblioteca que conversa. Una máquina de escribir que impulsa nuestro pensamiento, pero de que de ninguna manera lo reemplaza. ¿Piensa? No. ChatGPT no piensa. No tiene intención, no tiene conciencia, no tiene propósito. Solo tú, yo, los seres humanos lo tenemos. Y en comunicación, el propósito, la intención comunicacional, parte esencial que define al emisor, lo es todo. La inteligencia artificial no tiene deseo, no tiene emociones, no tiene voluntad. Es una extensión, no es una mente. Es la extensión de nuestra mente, de nuestra creatividad, pero no es la mente en sí misma. Hoy escuchamos casos que estremecen. Jóvenes con pensamientos suicidas que interactúan con la inteligencia artificial y terminan suicidándose. Pero eso, a mi manera de pensar, no es culpa de la herramienta. Es un reflejo de una ausencia profunda de compañía, de escucha, de contención humana. Un joven no se quita la vida por una conversación con un algoritmo. Lo hace ya que estaba en riesgo y la sociedad entera lo dejó solo. Culpar a la herramienta es evadir la responsabilidad real. Se trata de miedo a lo nuevo. Pasó con el rock, pasó con el cómic, el microondas, los videojuegos.
Pasó antes y pasará después. Recuerdo la gente asustada del microondas y separándose de él porque seguramente uno iba a enfermar. Cada nuevo medio primero nos asusta, luego nos seduce, pero al final se integra. Estamos con la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, en la primera fase. Fase que trae consigo algo muy interesante, algo nuevo: vergüenza. Vergüenza de utilizar inteligencia artificial en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Vergüenza de admitirlo, de sentir que delegamos lo que antes hacíamos solos. Pero debemos entender que no es la inteligencia artificial la que define el valor del trabajo, sino el del que la usa. La herramienta no hace el trabajo, potencia al que lo hace. Un médico con inteligencia artificial, que utiliza la inteligencia artificial para hacer sus diagnósticos, no es menos médico. Es un médico con más alcance, es un médico más informado, es un médico más preciso. Un redactor que utiliza la inteligencia artificial para redactar sus textos no es menos redactor. Es un redactor que puede explotar más, escribir más rápido, probar más ideas. La calidad no está evidentemente en la herramienta, está en quien la usa. Soy optimista, es evidente, pero lo soy solamente en lo relacionado con la herramienta misma. Soy muy pesimista en lo político y en lo económico. En mi opinión, tiempos difíciles se avecinan, pero el verdadero riesgo no está en la herramienta, no está en la inteligencia artificial en sí misma, está en las organizaciones que la administran, está en OpenAI, está en Google, está en Meta, en Amazon. Y como pasó con Google, lo que empezó como un puente de conocimiento puede terminar de la misma manera como una fábrica de anuncios. O peor aún, una fábrica de control, un mecanismo de control de las personas. El día que veamos recomendaciones publicitarias dentro del modelo de lenguaje, ese día, y garantizo que sucederá, la humanidad deberá entonces preocuparse. Porque no solamente se trata de tecnología, es la nueva interfaz del pensamiento. Una interfaz que no debe ser gestionada por solamente unos cuantos, impulsada por lo económico. La inteligencia artificial no vino a sustituirnos, vino a extendernos. Es la nueva máquina de escribir, la nueva enciclopedia, el nuevo espejo. Y como toda herramienta poderosa, su valor depende de cómo se use y de quién la use y para qué la use. Pienso yo que no deberíamos temerle, deberíamos entenderla y después usarla con libertad, sin miedo, sin vergüenza, con propósito. Porque no se trata de pensar menos, se trata de pensar más lejos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, déjame por aquí algún comentario y nos vemos en la próxima.